importante, hay dos momentos que son clave. Me remito un poco más atrás, 27 de febrero del 89, luego de una masacre que fue abierta, pública, donde a un pueblo que se rebela porque viene de una situación de miseria, de pobreza, donde se crean nuevas categorías de pobreza, pobreza extrema, pero luego además se le aplica el paquete de medidas económicas del Fondo Monetario Internacional en un gran festejo de la pseudodemocracia, y hay una respuesta popular donde el pueblo en ese momento no es el pueblo de ahora, no estaba en ese momento movilizándose para la conquista del poder, se estaba movilizando para tomar lo que se le había ofrecido y que nunca se le había dado: 1 kilo de harina, 1 kilo de carne, un televisor. Esa movilización generó 3.000 muertos, no sabemos cuántos, porque no eran considerados ciudadanos. Pero en ese momento hay una ruptura con todo lo que es el poder mediático, que era como una de las principales patas de la mesa de la fraudulenta democracia punto fijista, y es cuando ellos aplauden la masacre. Y sale el señor Eladio Lares diciendo: ha triunfado la democracia. Sobre los muertos, ellos dicen y festejan el triunfo de la democracia. Luego nosotros los años, y todos los meses antes del golpe de Estado del 2002, saltamos aquí 20 años, casi 20 años, en el 2002 vemos cómo hay, desde el 98, pero se intensifica muchísimo 2001, hay una permanente campaña mediática donde empieza esto, ¿no? Los círculos del terror. Empiezas a hablar de los bolivarianos como círculos del terror. Comienzan a identificar a los bolivarianos, recuerdo la frase de desdentados, chusmas, hordas, turbas. Es todo esto que nos amenaza. Comienza una plataforma mediática, diseña esta estrategia, pero hay un acompañamiento luego en la calle. La gente de los edificios del este y las urbanizaciones del este organizándose para recibir a esa horda, a esa gente que no es gente, que son unos salvajes, que son delincuentes todos y que obviamente merecen la muerte. Es decir, tú vas creando todo un clima de odio y de miedo paralizante. Habían señoras haciendo guardias en la noche en el edificio, cuidándose de la señora que había trabajado con ellas durante años y que le había criado los hijos, cuidándose del señor de conserje, cuidándose del señor de seguridad, porque todo el moreno, todo el mestizo, todo el que vivía en el oeste o en Petare arriba en un cerro, era una amenaza. Entonces, esto no es simplemente esta acción de crueldad mediática, de sadismo, de perversión, está dirigido a generar una situación de guerra civil, de conflicto, en el que ellos saben dónde tocar y cuándo tocar y exacerbar los miedos y los odios. Así es, así es. De hecho, yo llegué a ver personas preparando la logística para echar aceite caliente en las ollas para tirarlo desde el último piso del edificio cuando llegaran las hordas y tenían piedras, una cosa terrible. Fernando Casado, fíjate, llegué hasta principios, digamos, hasta el golpe de Estado, pero después de eso hubo marchas prácticamente semanales, la hipótesis de los pistoleros que le dispararon a la marcha pacífica, hubo un documental que sustentó esto y se ocultaron las imágenes que luego salen a la luz pública, sobre todo en el documental de Ángel Palacios, Puente Llaguno, clave de una masacre. Luego utilizan a Gaviria, el secretario general de la OEA en aquel momento, como una institución supranacional, presionando aquella mesa de negociación que se convocó, la Plaza Altamira. Ahí, bueno, se rebelan unos militares en una plaza y los medios de comunicación instalan escenarios permanentes, cubriendo las 24 horas lo que ocurría allí. Por supuesto apoyan el paro, ni hablar de los disparos en la Plaza Altamira. Un señor Gubella mató a unas personas e hicieron un montaje donde salía este señor que había llegado al país ese día o el día antes. Bueno, un montaje donde salía él supuestamente con Frei Bernal semanas antes cuando el señor estaba en Portugal. Y luego, bueno, el caso del Pilín León, ¿qué más terrorista? Diciendo que si movían el barco Pilín León iba a estallar y todo Maracaibo iba a desaparecer porque los ineptos chavistas que estaban retomando PDVSA no podían mover
ese barco. Incluso hubo gente que se mudó de Maracaibo, de las cercanías de la costa, y se fueron corriendo por lo que iba a ocurrir. Lo que se convocó, los muertos que hubo en esa semana, dejaron a un país prácticamente sin las navidades en cuanto a lo material, la comida, los regalos, el traslado, el transporte, y convocaron al final un supuesto referendo consultivo fuera del marco de la Constitución, engañaron a su propia gente, ya que no era viable dentro del marco constitucional, y desmontaron aquel paro que, sin embargo, nunca fue desmontado oficialmente por nadie, sino que desapareció en la nada. Estos años fueron terribles. ¿Qué opina Fernando Casado, como analista, como científico del estudio de los medios de comunicación, de lo que ha ocurrido en Venezuela en estos años? Bueno, buenas noches. Has llegado hasta el 2002 y ahí supongo que podrías estar hablando un largo rato, porque la manipulación es continua y el terrorismo mediático igualmente, ¿no? De hecho, el golpe se llegó a llamar el golpe mediático, creo que por Brito García, ¿no? Y también coincido con Blanca cuando habla que es crueldad mediática y sadismo, ¿no? En busca de un conflicto, de una guerra civil, lo que hemos visto con la última fotografía del Nacional. De hecho, es muy curioso porque esa fotografía no habría sido publicada en ningún otro diario de ningún otro lugar, ¿no? En ningún otro país del mundo se había permitido eso, y de haberlo hecho las sanciones habrían sido bastante elevadas. No sanciones gubernamentales, sino, como aquí se ha hecho, sanciones de carácter judicial, porque todo Estado está dividido en diferentes poderes públicos, este es pentapartito, y hay un poder que es el Poder Judicial, que es el que se encarga de llevar a cabo la supervisión de ese tipo de historias. Pero es curioso, ¿no? Si nos remitimos al caso de esta semana, como la manipulación mediática es continua, como la manipulación mediática a nivel internacional y a nivel nacional en contra del gobierno venezolano es de carácter sistemático, en esta misma semana, esta semana que acaba de pasar, podemos ver que sí, que realmente en el tema del Nacional, además, hay un concierto con los medios internacionales para llevar a cabo un desprestigio del gobierno venezolano, ¿no? La semana inicia, sobre todo desde hace ya un par de semanas, desde que Uribe deja el gobierno en Colombia. Hay un momento de tensión muy importante que venía dándose entre Venezuela y Colombia. Obviamente los medios, tanto los nacionales golpistas o de oposición como los medios internacionales, en todo momento achacan la agresividad o el conflicto bilateral a Venezuela, ¿no? Aunque qué curioso que en cuanto sale Uribe del gobierno, el nuevo gobierno, también muy interesado en restablecer relaciones comerciales y la normalidad, han iniciado una situación que ha superado la crisis, ¿no? Por lo tanto, se empieza a ver que quizás el problema no era Chávez, sino que el problema quizás era Uribe. Entonces, algo curioso, durante todas las semanas pasadas se han publicado una gran cantidad de noticias de carácter muy positivo en cuanto a la imagen de Venezuela. Ahora, de repente, y eso ha dado lugar, si vemos los gráficos, a que la imagen de Venezuela, algo muy poco normal, se haya visto bastante beneficiada. Pero de repente surge el caso del Nacional. Aunque el diario publica la nota hace como 10 días, ¿no? Explícanos ahí qué significan esas curvas. Esas curvas son la línea gris. Señálala porque no creo que la línea gris, un poco te viene a señalar el número de notas que se han publicado por día en torno a la noticia del Nacional. Y la línea azul oscura es el número de noticias que se han publicado sobre Venezuela, en relación a la relación bilateral con Colombia. Como vemos, desciende las noticias en relación a lo colombiano y suben las noticias en torno al Nacional. Cuando vieron que estaba descendiendo la polémica con Colombia, sacan la noticia nacional para que... Pero precisamente es porque, si vemos el segundo gráfico, es la mayor parte de las notas, el amarillo simboliza lo neutro, lo rojo simboliza lo positivo y lo muy positivo, y lo azul lo negativo. Cuando vemos, normalmente las noticias que se publican sobre Venezuela son muy negativas, pero en el caso del restablecimiento de las relaciones con Colombia se publicaron una gran cantidad de noticias positivas, cosa muy poco normal. Pero cuando vemos cómo se inicia el surgimiento del tema del Nacional, es un bombardeo continuo. ¿Pero por qué? Porque los diarios empiezan a posicionar algo completamente falso, que hay censura, que es lo que le encanta siempre dar a conocer a los medios de oposición en Venezuela con el concierto de los medios internacionales, que es lo que se veía además también anteriormente en el documental que se ha visto sobre CNN, que hicieron unos, desgraciadamente, compatriotas míos, ¿no? Sobre de REC, ¿no? Sobre la situación aquí en la frontera y tal. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, los titulares que se publican en torno a lo del Nacional: acoso de Chávez a la prensa, El Comercio de Ecuador,
¿Pero qué ha dicho Chávez sobre lo del Nacional? O sea, ha sido el sistema jurídico el que en todo caso podría haber hecho una medida en contra del Nacional. Entonces Chávez no tiene nada que ver, pero les encanta en todo momento a la prensa internacional colocar la figura de Chávez, porque la sobreexposición de la figura de Chávez es lo que da lugar a su demonización y a su satanización. O por ejemplo, Chávez prohíbe a los medios que publiquen fotos violentas, ABC de España. También es falso. Chávez no ha prohibido nada. O el Nacional de Venezuela desafía la censura de Hugo Chávez. Bueno, eso fue El Mundo de España también. O la prohibición de imágenes violentas desata la censura, el The Guardian del Reino Unido. O sea que son todos los continentes, o sea, todo el mundo occidental, ¿no? Curiosamente, la mayor parte de las noticias que se publicaron han sido noticias de agencias y los titulares son añadidos por los propios diarios, ¿no? Cuando contraponemos eso con un diario como La Jornada, que tiene una línea editorial mucho más independiente, donde los poderes empresariales no influencian tanto las líneas editoriales del propio diario, nos encontramos con una visión completamente diferente de la realidad. Entonces, sobre el mismo tema, utilizando el cuerpo de la noticia de las mismas agencias que utilizan los anteriores titulares que he mencionado, La Jornada de México dice: prensa opositora intensifica campaña contra Hugo Chávez en Venezuela. Y no se puede decir que La Jornada sea chavista, para nada, sino que simplemente tiene una línea editorial mucho más independiente. ¿Qué opina Blanca Cao de eso que nos está demostrando ahí científicamente esta última semana? Yo creo que el trabajo que ha hecho Fernando a lo largo de varios meses ilustra mucho. Creo que hay un momento en que llegan a pasar de 1000 artículos editoriales en contra de Venezuela. Es una cosa extraordinaria. Pero lo que nos está diciendo ahorita es cómo está orquestado, de qué manera se logra un concierto de medios, ya que es un poder que no es solamente un poder sin límites, porque no hay control social de él, sino además un poder que es transnacional, que responde a los intereses de la gran media internacional. Entonces no hay forma de defenderse, porque es un poder que se retroalimenta, dice una mentira y a partir de esa mentira empiezan a construir y toman como referente lo que ha dicho alguien de esto, ¿no? Entonces es increíble, ellos se citan entre sí y terminan legitimando una mentira que, bueno, el mundo sabe lo que esas mentiras significan. Una mentira como la de que en Irak habían armas de destrucción masiva, justificó la invasión y la guerra contra un pueblo, y aún hay presencia norteamericana en territorio iraquí, asesinando al pueblo iraquí, a partir de una mentira que luego ellos aceptan. Perdón, cometimos un error, sí. Pero no hay absolutamente ningún tipo de cambio en el método y tampoco hubo ningún tipo de efectiva revisión de lo que están haciendo. Es una práctica permanente, recurrente, y es lo que están haciendo en contra de Venezuela. Bueno, nosotros vamos a ir a la pausa. Tenemos el video 3 antes de la pausa, ¿verdad? Vamos a prestarle atención a lo que nos dice Raimundo Reynoso. Él es estadounidense y opina sobre el terrorismo mediático. Vamos a la pausa y regresamos. Ejercen un poder real. Eso es evidente desde donde parten, desde los centros de poder. Y nos podemos referir en específico, aunque no únicamente, a Estados Unidos. Estas campañas groseras, obscenas en realidad, que surgen desde allá, hacen que un televidente, que un lector o que un radioescucha, independientemente del canal que sintonicen o del periódico que lean, siempre y cuando estén vinculados a estos pulpos, encontrarán con leves matices, con diferencias minúsculas, tesis que se machacan una y otra vez. Es Chávez el que dirige los ataques contra los medios, los ataques contra la libertad de expresión y los ataques contra los periodistas. Globovisión desde el año 98 no ha logrado conseguir un permiso, nos alegan que no hay frecuencia. Repetir la mentira recurriendo a las tesis más decantadas del nazismo alemán. Económicas del Fondo Monetario Internacional, en un gran festejo de la pseudodemocracia, y hay una respuesta popular donde el pueblo en ese momento no es el pueblo de ahora, no estaba en ese momento movilizándose para la conquista del poder, se estaba movilizando para tomar lo que se le había ofrecido y que nunca se le había dado: 1 kilo de harina, 1 kilo de carne, un televisor. Esa movilización sobre los muertos, ellos dicen y festejan el triunfo de la democracia. Luego nosotros los años
y todos los meses antes del golpe de Estado del 2002, saltamos aquí 20 años, casi 20 años, en el 2002 vemos cómo hay, desde el 98, pero se intensifica muchísimo 2001, hay una permanente campaña importante, hay dos momentos que son clave. Me remito un poco más atrás, 27 de febrero del 89, luego de una masacre que fue abierta, pública, donde a un pueblo que se rebela porque viene de una situación de miseria, de pobreza, donde se crean nuevas categorías de pobreza, pobreza extrema, pero luego además se le aplica el paquete de medidas mediáticas donde empieza esto, ¿no? Los círculos del terror. Empiezas a hablar de los bolivarianos como círculos del terror. Comienzan a identificar a los bolivarianos, recuerdo la frase de desdentados, chusma, hordas, turbas. Es todo esto que nos amenaza. Comienza una plataforma mediática, diseña esta estrategia, la organización generó 3.000 muertos, no sabemos cuántos, porque no eran considerados ciudadanos. Pero en ese momento hay una ruptura con todo lo que es el poder mediático, que era como una de las principales patas de la mesa de la fraudulenta democracia punto fijista, y es cuando ellos aplauden la masacre. Y sale el señor Eladio Lares diciendo: ha triunfado la democracia.